Sí, ya vemos que en ese momento los humanos los están haciendo un procedimiento. Ya tienen completamente neutralizada la entidad que tiene el aspecto físico de Angel en ese momento. Ya tienen completamente neutralizado a este ser. Le están sacando como una información de la cabeza de ella en ese instante. Vemos que rápidamente los humanos no lo vemos acá, pero vemos que se desplazan hacia otro lugar y están como asegurando otro perímetro. Listo, dice Sin de Alfa que ya podemos proseguir. Dice que teniendo en cuenta, dice que no es una dificultad, sino que por temas de practicidad, para que a Ángel le quede muy claro la información o respecto a lo que le van a mostrar de una vida pasada, eh, va a ser efectivamente como lo hablamos ahora, va a ser como algo muy específico Puntual. sí, para que ella como que logre entender un poco eh, su condición en este holograma y a partir de allí empiece a evidenciar, dice Cindy Alfa, programaciones y que una vez evidenciadas les pueda facilitar ya su proceso en compañía de su Manolus. Iniciamos desplazamiento. Ya estamos acá. En ese momento estamos viendo el aspecto físico de una mujer aproximadamente de unos 22 años de edad. La vemos, está como tirada en una calle, en una especie como de un andén, pero no tiene aspecto físico como de ser una persona, un habitante de calle, sí, porque se ve bien vestida, pero vemos que la luz me pide como que me acerque un poco más y veo que estás como bajo los efectos de como del alcohol y algunas drogas. Vemos que ya como que después de un momento ya como que va despertando un poco. Vemos que la gente que pasa pues solamente lo observa, pero nadie se acerca hacia donde ella. Vemos que hay un hombre que es el único que una vez se percata de ella y la observa allí en el suelo, es quien se agacha y como que le está preguntando por su nombre. Vemos que ella solamente lo observa a los ojos y no, como que no habla, estaba muy, como muy trastornada, muy, sí, bajo los efectos de esas sustancias, tanto de alcohol como drogas. Vemos que este hombre le ayuda a pararse. En ese momento vemos que cuando este hombre se acerca a ella, sigue confirmando con la luz y el aspecto físico de esta mujer corresponde a Ángel en esa línea de tiempo. Vemos que hay una entidad que sale del aspecto físico de Ángel. Vemos que automáticamente sale de su aspecto físico, empieza a emanar mucha energía endoplasmática y vemos que esa energía endoplasmática que emana la entidad y emana el aspecto físico de Ángel empiezan como a absorber la energía del aspecto físico de este hombre que se acercó a ella. Vemos que después de que ya como que ha absorbido suficiente energía endoplasmática emanada tanto por la entidad como por el aspecto físico de ella, vemos que la entidad vuelve y se introduce en el aspecto físico de Angel. Vemos que ya después de esta escena la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del programa te encuentras? Estamos en Israel. Muy bien, continúa. Vemos que han pasado algunos años después de lo que acabamos de mencionar. Han pasado aproximadamente unos 6 años después de ese momento. Vemos que Ángel se encuentra teniendo un diálogo con con ese mismo hombre de hace 6 años atrás, quien la ayudó en ese momento, y vemos que están teniendo como una especie de diálogo respecto a hijos. Vemos que por un momento este diálogo lo están teniendo no en una casa, sino es como una especie de un consultorio, como si fuera un consultorio médico. Vemos que
Ángel se empieza a como a mostrar bastante inquieta y como un poco nerviosa. Vemos que ella tiene sus manos sobre sus piernas y empieza como a hacer este movimiento, a frotar sus manos con sus piernas y como a pisar un poco rápido, o así como nerviosa. Y vemos que el hombre que la acompaña a ella, así confirmando con la luz es como la pareja de ella en esta línea de tiempo, pero vemos que él trata como de abrazarla y de calmarla un poco, como de sembrarle un poco de confianza. Vemos que ya después es llamado los dos a un consultorio y los dos ingresan hasta donde está esta persona. Es una mujer, es una médico quien los está acompañando en ese momento. Vemos que le están mostrando como una especie de unos resultados. Vemos que esta médico saca de un cajón como una especie de un sobre y se los está mostrando a ellos. Vemos que ella lo coloca como encima de la mesa y Angel como que sigue con su crisis de nervios y vemos que como que no es capaz de coger el sobre y se lo pasa a su pareja. Vemos que le dice a él que primero lo observe y que no le diga a una, solamente que lo observe. Vemos que en ese momento este hombre lo está observando. En ese momento en que él observa esto, automáticamente es como si no nos habían mostrado la vibración entre ellos, pero apenas este hombre observa como esos resultados que le pasó a este médico, ahí vemos como automáticamente la compatibilidad vibracional entre ellos nos la muestra a la luz en este instante y empieza a chocar de una forma como muy fuerte, pero vemos que esta compatibilidad vibracional está como cargada también de mucha energía endoplasmática. O sea, es que es un poco extraño porque vemos que el campo vibracional de cada uno de ellos, tanto el de su pareja como el de Ángel, no son compatibles, pero vemos que en estos dos campos vibracionales que nos están mostrando acá, están bajo como una especie de una esfera de energía endoplasmática que es la que los hace como compatibles. No sé si me haga entender Sí, está claro. eh, los cobija esta esfera de energía endoplasmática, y sí, como que uniéndolos entre sí, pero es como una forma forzosa lo que puedo yo percibir acá en ese momento. Vemos que ella apenas observa ya los ojos de su pareja, y ella trata como de colocarse de pie y él automáticamente le pone la mano sobre el brazo a ella. Vemos que ella empieza a llorar fuertemente y le dice que ya se espera el resultado, ya con solamente haberlo observado a él, ya sabe lo que arrojó el resultado. Vemos que ella empieza como a forcejear con él y se suelta y sale del consultorio corriendo. Eh, el hombre sale detrás de ella, su pareja sale detrás de ella. Vemos que me van adelantando en el tiempo, pero durante este mismo día, esta misma secuencia de eventos que acaba de ocurrir, ya están en la casa de ellos. Vemos que se encuentra muy desconsolada. Vemos que empieza a decirle a ella que el mayor sueño de ella más que el de él, que es el de amasar como mucha fortuna, mucho dinero. El principal sueño de ella siempre ha sido el de ser madre. Y dice que no entiende el motivo, el por qué no puede serlo. Dice que lo han intentado todo. Dice que de hecho se empieza ella como a golpear a ella misma, inclusive hasta se golpea su abdomen fuertemente diciéndose ella misma que que ella entiende que es por ella y no por él, porque ya esto ya lo ha intentado también desde antes con otras personas y le ha pasado lo mismo. Ya después de eso, la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Pasaron aproximadamente unos 2 años más. Tiene Ángel aproximadamente 30 años de edad y vemos que en su casa está recibiendo la visita de alguien. Ella por un momento rápidamente me mostraron, espera que su pareja se fuera de casa como a trabajar, porque vimos que salió como con una especie, una maleta y salió de la casa y rápidamente, al poco tiempo de haberse él ido, llega alguien a esta casa, es una mujer ya de edad avanzada. Ángel tiene unos 30 años de edad aproximadamente en ese momento y vemos que la mujer que llega tiene unos 55 años de edad, más o menos. Vemos que en ese momento
Apenas esta mujer ingresa a la casa, se siente una vibración demasiado fuerte, pero vemos que apenas ingresa esta mujer, automáticamente sale la entidad del aspecto físico de Ángel y hay otra entidad que sale del aspecto físico de esta mujer que acaba de llegar. Vemos que Ángel la hace seguir y se sientan en la sala, le ofrece algo de beber, ella le dice que no. Dice que la que viene a ofrecer es ella, pero después de escucharla, o sea, después de escuchar a Ángel, ella es la que tiene algo para ofrecerle. Vemos que después de que ya ellas se sientan, Ángel empieza pues a contar todo el tema de su tragedia, ella le explica como una tragedia, el tema del no poder ser madre, y le empieza a explicar cómo ha sido su mayor sueño de muy muchos años atrás, y le está explicando pues todo lo que ha hecho para tratar de quedar en embarazo, pero que no ha sido posible. Vemos que mientras ellas tienen esta plática, las dos entidades, tanto la entidad de esta mujer y la de Ángel, empiezan como a tener una especie de contacto, pero no físico, sino es como un contacto como de unas vibraciones entre ellas y estas vibraciones que emanan cada una de esas entidades apenas se tocan entre sí, no físicamente, sino estas vibraciones se convierten en energía endoplasmática y empieza como a ser absorbidas, no recaen sobre ella, sino que empiezan a ser como absorbidas por cada uno de los aspectos físicos, tanto el de Ángel como el de la mujer. Vemos que después de esto, ella le dice que le empieza como ya la mujer empieza a hablar después de que escucha a Ángel y le dice que la única manera de ella, que aún está a tiempo, dice, está muy joven todavía y hay forma de poder remediar eso y que puedas cumplir tu sueño. Y entonces le empieza como a explicar qué es lo que debe hacer y le dice que primero debe dejar a su pareja. Dice que ella tiene ya el conocimiento y como que le ha llegado la información de con quién ella va a poder cumplir su mayor sueño. Y dice que de hecho va a ser alguien con el que ella apenas lo vea y empiece a interactuar, va a sentir, habla como de una química muy especial entre ellos para poderse formalizar como pareja y llevar a cabo el cumplimiento de su sueño de ser madre. Vemos que ya después de que empiezan, sigue esa mujer hablando, ella le dice que sí, que ella hace lo que sea necesario con tal de ella poder ser madre. Vemos que esa mujer saca como de una especie, una bolsa de tela, una especie como de mochilita de tela, saca un frasco como de madera. Vemos que tiene una tapa que es como desenroscable. Desenrosca esta tapa y vemos que empieza a servir algo en un vaso también que lo trajo ella misma y también es de madera. Vemos que le sirve esto y le dice a Ángel que tiene que tomárselo. Ángel en ese momento se lo empieza a tomar y ya después de que ella se toma esta bebida, la mujer se despide, Ángel pues la despide también de su casa y apenas esa mujer sale, ella empieza a sentir no un agotamiento, sino como una especie de sueño muy, 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 muy profundo. Y de hecho ella rápidamente se empieza como a recostar en la silla donde atendió la visita de la mujer y se empieza a quedar allí dormida. Ya después de esto, la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Vemos que ahora lo que nos está mostrando es ya ella llevando una vida completamente diferente. Ya efectivamente estamos viendo la presencia de otro hombre muy diferente al de su pareja, el que nos mostraron hace un momento y cuando pues el primer hombre que apareció, cuando ella estaba tirada en el suelo en aquel momento. Ese es un hombre que de hecho para ella, para los ojos de Angie, lo ve como mucho más apuesto y todo, pero vemos que este hombre tiene una vibración mucho más fuerte y como que choca mucho más que la de la antigua pareja que nos mostraron ahora en la regresión. Vemos que están caminando los dos como hacia la especie, como es como una especie de una bodega, pero una bodega muy grande. Vemos que apenas llegan los dos acá a esta bodega, ella empieza como a decirle, a preguntarle a él que dónde están, pero como muy desesperada, dónde están, dónde están.
y ya como que empieza a observar un reloj, pero no un reloj de mano, sino como que se mete su mano a un bolsillo de un gran suéter que tiene y como que saca algo de su mano, observa como un reloj y empieza como a entrar un poco en crisis, como una crisis nerviosa. Pero vemos que él le dice que todo está controlado, dice que todo está bajo su control, dice que han llegado a tiempo y los tenemos acá. En ese momento ella le dice que se los muestra, vemos que ya este hombre como que se adentra un poco más como hacia la parte de atrás de la bodega y levanta el suelo, es como un suelo como de tierra y levanta como una especie de un tendido, una especie como de una colchoneta muy gruesa y ahí hay unas puertas de madera y él está levantando esas puertas de madera. Vemos que lo que hay ahí abajo es como una especie de un sótano y hay muchos niños, pero esos niños se encuentran vivos, pero están como dormidos, como bajo los efectos de algo, porque se encuentran todos como, pensé que estaban desencarnados, pensé que estaban todos muertos, pero no están todos completamente vivos, pero sí están como bajo los efectos de algún medicamento que le hayan dado. Hay aproximadamente un promedio de son 9 niños en total. Son 5 mujeres y 4 varones. Vemos que ya después de que Angel observa a estos niños, ella como que ya se calma un poco y se le abalanza encima a su pareja. Pero vemos que en ese momento ella empieza a sentir como una emoción, o sea, es como algo que la emociona mucho a ella. Vemos que ya después de que ocurre esto, este hombre cierra la puerta y escuchan que empiezan a tocar la puerta por la que ellos ingresaron a esta bodega. Vemos en ese momento cómo el hombre está abriendo la puerta y empiezan a entrar unas personas, es 3 personas que entran, 2 hombres, una mujer. Vemos que empiezan como a platicar con este hombre y la pareja de Ángel la llama a ella y las presenta. Vemos que dice que ella es la encargada de colocar el precio como la tarifa dependiendo de lo que ellos estén buscando. Vemos que Ángel empieza a escuchar a estas 3 personas y ellos como que buscan, están dándole como las especificaciones de lo que están buscando y hablan de unos niños y más o menos cómo los quieren. Ella empieza a recordar de los 9 niños que viven en el sótano y dice que tiene 2 para ofrecerles. Vemos que ella da un precio lo suficientemente elevado, ellos dicen que no importa y empiezan a como a contar el dinero, mientras ella es la que se encarga de llevar a esta gente hasta la parte de atrás donde se encuentran los niños. Ella misma se encarga de abrir esta bodega y empieza a extraer dos de los chicos que un niño y una niña de esta bodega y se los pasa a esas 3 personas. Vemos que se los llevan. Vemos que ya después de un momento de los 9 niños quedaban 7 y vemos que fueron llegando más personas y lo que hacían es como tráfico de estos niños porque vemos que los fueron como vendiendo todos hasta que quedaron solamente con una pareja. De los 9 que tenían inicialmente, había nomás 2. Vemos que con estos 2 ya como que ha pasado un tiempo determinado y vemos que ya como que no logran venderlos y entonces el hombre es quien le dice a ella, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Dice que esta es la parte que yo sé que esa es la parte que a ti menos te gusta, pero igualmente tenemos que hacerlo. Yo me encargo del trabajo, como el trabajo sucio, dice el hombre, que ya para podernos ir a descansar. Y vemos que en ese momento lo que está haciendo es que este hombre está desencarnando a estos niños, pero vemos que él empieza como a recolectar gran parte como de la sangre de ellos y la recolecta como en una especie como unas botellas. Y ya sale el después de que desencarnó a los chicos y él empieza a beber de esta sangre, igualmente Angel. Vemos que ya después de esto, la luz me adelanta en el tiempo. Hay un momento que me están mostrando acá, pero están lejos de la ciudad donde siempre me estuvieron mostrando
escenas en esta regresión. Vemos que ahora están como en una especie de campo abierto y vemos que se encuentra Ángel muy mal, o sea, está como en una crisis nerviosa muy fuerte, pero vemos que está completamente sola. De hecho, vemos que incluso hay lapsos que se está como arrastrando ella por el suelo, pero me estoy acercando y no está ni bajo los efectos ni del alcohol ni de las drogas, pero sí vemos que pues, la luz me dice que me enfoque mucho como en la parte de su cabeza y vemos que o sea, hay demasiada actividad neuronal en su cabeza y vemos que incluso entre como esas sinapsis entre sus conexiones neuronales es como si no emitieran ninguna señal hacia su cerebro y vemos que lo que la están haciendo es como enloqueciendo en ese momento. Vemos que ella empieza hay un momento que ya como que se cansa de arrastrarse por el suelo y se voltea boca arriba, acostada en el piso. Y vemos que ella misma empieza como a hablar, como que a decirse que no entiende el por qué. Dice dice si yo he hecho todo lo que se me fue encomendado. En ese momento en que ella empieza como a culparse y a renegar y todo esto, vemos que la entidad la estuvo acompañando durante todo ese tiempo sale de su aspecto físico. Vemos que esa entidad es la que se encarga de abrir un portal y empiezan a descender. Hay una, dos, son cuatro entidades que descienden en ese momento y hacen como una especie de círculo alrededor del cuerpo de Ángel. Empiezan a emanar mucha energía endoplasmática estas cuatro entidades junto con la entidad que la tiene a ella y toda esta energía endoplasmática se empieza a entrar en su cuerpo. Vemos que ella siente como que la están quemando, pero, o sea, ella siente como si fuera fuego, pero no es fuego, sino ella siente algo muy fuerte en su cuerpo y es toda esa energía endoplasmática que emanan todas esas entidades. Hay un momento en que ella empieza, como su frecuencia cardíaca empieza a disminuir mucho y empieza a quedarse sin respiración hasta que ya la desencarnan por completo y estas no es solamente la entidad que la acompañó a ella, sino todas las entidades que descendieron por ese portal junto a la de ella son quienes se llevan al aspecto físico de Ángel. Muy bien, Carlos, de la regresión, relación con los aspectos físicos de línea de tiempo actual. Dice que hay dos personas que son como las principales protagonistas acá, que fue la persona, la mujer que le dio como esa especie de contrato a ella en esta línea de tiempo. Dice que esa fue una persona que la embaucó a ella en un proceso muy negativo para su vida unos años atrás. O sea, que como que fue quien la empezó a encaminar a ella hacia ciertos trabajos. Mm, Y la pareja de Ángel, pero no la primera, sino o sea, la que esta mujer, con la que esa mujer la hizo conectar, ujú. dice que fue una pareja de ella, no es su pareja actual, pero sí fue una de sus parejas también en esta línea de tiempo. Y que aparte de estas dos personas, dice la luz que los cuatro hijos que tiene Ángel en línea de tiempo actual, hacen parte de los niños. Dice que solamente nos mostraron 9 niños en la escena que nos mostraron ahora, pero dicen que fueron muchos más los que ella empezó, pues, traficó en la línea de tiempo en la cual nos encontramos en esta regresión. Y que de sus cuatro hijos eh, vienen como de ese proceso que nos acaban de mostrar. De ese mismo grupo de niños. Es correcto. De Y hecho, hay algo nunca, que y no pudo quedar de embarazo igual. sí, no, nunca quedó en embarazo. Y algo está explicando de Alfa respecto a ese proceso. Dice que lo que ellos explicaban, bueno, uno de los puntos de ella respecto a que ellos observan o sienten cosas extrañas en su casa y que ven como esa especie de espíritus y todo, dice que eso que ellos sienten y lo que de alguna forma ellos perciben, dice que son efectivamente energías enlazadas a muchos recuerdos de vidas de tiempo atrás a raíz de lo que ella hizo. Y dice que los que están atormentando a su familia y a ella misma son todas estas personas.
O sea, no todas, pero sí gran parte de esas personas que ella en esa línea de tiempo y en otras vidas que la tuvieron como manipulada de formas muy similares, haciendo este tipo de daños así como muy similar, Ujú. son quienes la atormentan actualmente. Dice que se encuentra completamente abierto como ese engrama y hablan de varios engramas conectados no solamente a esa línea de tiempo a la cual nos llevaron, sino a varias líneas de tiempo. Y dicen que de hecho hay un proceso muy fuerte que se está llevando, que es de la mujer que dijeron ahora, que tuvo, pues, Sí, hay para una el entidad, brebaje. sí, aún está en esa línea de tiempo. Y dicen que ya tienen completamente asegurado también a la entidad, porque hay dos jerarquías en ese proceso del día de hoy. Muy bien, perfecto. Habiendo comprendido lo que ocurrió allí, entonces vamos a regresar a la línea de tiempo actual, a la casa de Angel. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. Se neutralizaron dos perímetros. Me dices qué hay en ellos, por favor. Hay un total de 6 naves. Hay 4 naves en un perímetro y hay dos en otro. Ujú. Vamos al lado, Angelique, me dices qué ves en ella. Ingresamos en ese momento a su casa. Veo su aspecto físico muy implantado. Hay una entidad dentro de ella de la cual la extraen en ese momento y la neutralizan por completo. Es un reptil. Este mide 2,33. En ese momento, Acción de Alfa, pues rápidamente nos está como se estaba verificando los otros aspectos físicos, Ajá. pero todos están implantados y de hecho lo que son los hijos tienen como mucha similitud en los implantes en los cuatro. La pareja de ella también tiene implantes, pero ninguno, ni de sus hijos ni de su pareja tienen entidad. Pero nos dice Acción de Alfa que las entidades de ellos se encuentran en las naves. Ujú. Ya están igualmente neutralizadas, dice Acción de Alfa. Muy bien. Y respecto a la otra jerarquía de la señora, Hay un portal, bueno, de hecho hay dos portales que están vinculados al proceso de Angelit y su familia. Vemos ¿cuántos que portales hay en total? sí, hay un total de 12 portales, 10 que pertenecen como a ese proceso de solamente de ella y y su familia, y dos de la otra mujer. Muy bien. Se le está la información al reptil. Se te proyecta en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. En ese momento están colocando un casco electromagnético en su cabeza. Se extrae esa información. Nos proyectan a esta jerarquía. Es un Draco de color blanco. Tiene muchas armaduras en diferentes partes de su cuerpo. Hay mucha tecnología en él. Hay muchas entidades alrededor que utiliza como mecanismo de defensa y ataque, pero no tiene materia oscura. Número de planetas y sistemas. Tiene un total de 23 planetas, un solo sistema planetario. Entonces vamos a solicitar la asistencia de los humanos luz necesarios. Ahora un portal, descienden, se verifican uno, dos y tres. Se abre un portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los demás que nos asistirán en esta misión. Ya están todos acá. Muy bien, gracias por la compañía. Le pides por favor que revisen los portales, creen los necesarios para el desplazamiento y para el Draco. Crean los portales, listo. Muy bien. Entonces nos vamos a preparar para desplazarnos. Nos llevamos las naves, las entidades. Cuando estemos listos, me dices. Listo, estamos listos. Nos desplazamos uno, dos y tres. Ya estamos acá en ese momento, vemos como todos los humanos luz empiezan a asegurar todo el perímetro del sistema planetario de esa jerarquía.
paralizan el tiempo, neutralizan todo. Vemos cómo puede ser una gran burbuja de luminiscencia la jerarquía, están colocando aros electromagnéticos alrededor de su cuerpo para neutralizarla. Paralizan el tiempo, listo, todo asegurado. Muy bien. Se hace la eliminación de entidades, naves, tecnología, todo lo que hay en los planetas. Todos los humanos los vemos como abren sus manos, emanan mucha luminiscencia hacia adentro por medio de los portales llegando a cada uno de estos. Vemos cómo empiezan a eliminar naves, tecnología, muchas entidades que hay al interior de cada uno de esos planetas, incluyendo los de su planeta principal. Listo, proceso terminado. Bien, se extrae la información de las cabezas del Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos. En ese momento vemos cómo están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Tenemos coordenadas, son enviadas a los humanos luz que nos asisten. En ese momento ellos empiezan a adentrar en cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los humanos luz. Vemos que hay un gran porcentaje también en el planeta principal. Los empiezan a verificar, una vez son verificados, los limpian, los repotencializan, los liberan. El proceso continúa en ese momento. Estamos verificando cantidad de humanos luz, aspectos físicos. Son los mismos, se nos unen todos. Bien, se activa el llamado de las cabezas del Draco, de todo lo que le pertenece, llega ahí y es eliminado. Vemos cómo se abre un portal. Todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia este portal y vemos cómo se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Llegan naves, tecnología, muchas entidades. Apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia, se van eliminando por completo. El proceso continúa. Listo, finalizado. Bien, se extrae el Draco del planeta, se elimina todo el sistema con los 23 planetas. En ese momento extraen esa jerarquía en la burbuja en la cual fue contenida y neutralizada. Todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia cada uno de los planetas. Esa se adentra por medio de todos los portales. Vemos cómo esa luminiscencia se adentra en cada planeta y adentro hacia afuera empiezan a eliminarlos cada uno de estos. El proceso continúa. Por último, se elimina el planeta principal. Listo. Muy bien, con la información del Draco, ¿cuántas copias hay creadas de Angel? Hay un total de 33 copias. Muy bien, y se obtiene la información del Draco de la otra jerarquía involucrada, por favor, se te proyecta en pantalla, me dices qué tipo de seres. Este es otro Draco color blanco. Pero vemos en ese momento ya como todos los humanos luz apenas se extrajo la información de de las cabezas de esa jerarquía de Ángel. Vemos que todo de una vez los humanos luz, de hecho, Estación de Alfa también ya está en el perímetro de esta jerarquía, asegurando y neutralizando todo este perímetro. Hay muchas entidades, hay un total de 45 planetas. Este Draco sí tiene materia oscura, pero ya está todo completamente neutralizado por los humanos luz y Sion de Alfa. Ya dice Sion de Alfa que ya se pueden ellos encargar de seguir adelante con el proceso. Muy bien, entonces continúa. Si en ese momento vemos que están eliminando entidades, naves, todo lo que le corresponde a esa jerarquía en sus planetas. Vemos que rápidamente están haciendo el proceso de eliminación de materia oscura, Sion de Alfa a la cabeza de ese proceso. Todos los humanos los vemos como lo asisten en ese momento. Termina ese proceso y vemos que ahora están en la extracción de la información de las cabezas de esa jerarquía. Ya hay coordenadas, vemos como todos los humanos luz están haciendo el proceso de liberación de los demás humanos luz. Los están verificando, ya está el proceso de liberación. Vemos que en ese momento todos los humanos luz que liberaron llegan acá junto con nosotros. Sigue adelante el proceso, ya están eliminando planetas. Llegan más entidades de los que llaman de las cabezas del Draco. Listo, ya vemos que ya en ese momento ya están acá, llegan acá con nosotros y están las dos jerarquías al frente de nosotros. Dice que ya aquí se termina el proceso. Muy bien, entonces
Se eliminan las dos jerarquías de todas las líneas de tiempo. Sí, todos los humanos luz en ese momento están emanando mucha luminiscencia hacia las burbujas donde están contenidas esas jerarquías. Vemos que ambas tienen muchos aros electromagnéticos alrededor de todos sus aspectos físicos. Vemos cómo todas estas aros electromagnéticos se eliminan de forma horizontal correspondiendo a cada línea de tiempo perteneciente a cada una de esas jerarquías. Ahora emanan mucha luminiscencia y eliminan cada una de estas. Listos. Eliminado por completo. Muy bien. Llega el aspecto físico de Angel, su mano luz, se verifica. En ese momento llega su aspecto físico. Su mano luz. Listo. Llega la pareja con sus 4 hijos. En ese momento la luz los trae. Listo, ya están todos acá. Bien, le dice a la luz, por favor, que nos colabore con los implantes de pareja e hijos. En ese momento vemos como todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia cada uno de esos aspectos físicos. Eliminan implantes, todos los dispositivos que los tienen. Repotencializan cada uno de esos aspectos físicos. Vemos que rápidamente hacen como una especie de limpieza de psiquis en cada uno de ellos y dejan de sus cuerpos, dejan principalmente repotencializada el área de sus cabezas en el caso de sus hijos. Listo. Bien. Los humanos luz liberados les agradece, te despides, ascienden, quedan en resguardo humanos luz de pareja e hijos. Agradecemos y ascienden. Nos quedamos con los necesarios para terminar el proceso. A los demás les agradeces, te despides. Agradecemos y ascienden. Pregúntale el nombre al humano luz de Angel, por favor. Su nombre es Axmon. Es AXMH Ujú. ON. Axmon. Axmon. Muy bien. Vamos a conectar con el médico. Se abre un portal, desciende, se verifica. 1, 2 y 3. Se abre un portal. Todos los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en ese momento. Listo, ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Bien, le transmites la información de Ángel, por favor. Le dices que hay 33 copias de ella. En ese momento el médico crea una gran burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico emana mucha luminiscencia directamente hacia la parte del abdomen de Angel. Vemos que empieza como a encapsular diferentes dispositivos que hay en la parte de su abdomen, en algunos órganos internos. Vemos que al interior de su estómago y como adherido a alguno de sus órganos se encuentran como una especie como de unas bolas, como una especie como unas masas, pero no son masas, sino como bolas de energía endoplasmática. Y tampoco son dispositivos, son energía endoplasmática, pero están muy adheridas a esta zona de sus órganos. El médico primero se enfoca en eliminar cada una de estas masas de energía endoplasmática. Después de que elimina todo eso, vemos que ahora sí empieza con la eliminación de los implantes que hay en la parte de su abdomen. Limpia y repotencializa cada uno de esos órganos, emana mucha luminiscencia en la parte de su estómago, lo limpia, lo repotencializa, toda esa luminiscencia recorre su colon, sus intestinos. Vemos que hay un dispositivo en la parte de su área sexual también y el médico con toda esa emanación de luminiscencia lo elimina por completo. Toda esa luminiscencia sale por su área sexual. Vemos que el médico rápidamente coloca sus manos en la parte de su cabeza, empieza a encapsular rápidamente y a neutralizar todos los dispositivos, son muchos los que hay en su cabeza, en todas sus conexiones neuronales, en sus glándulas interdimensionales también se encuentran. El médico los elimina por completo, vemos que adentra rápidamente un poco más sus manos hasta llegar a su glándula pineal, en la que más estaba intervenida. Vemos que después de que elimina todos los dispositivos, la limpia, la repotencializa.
emana una vibración muy fuerte. Vemos cómo esta glándula pineal queda emanando una vibración bastante fuerte y esta vibración empieza como a juntarse o a conectarse con la vibración que empiezan a emanar todas sus glándulas interdimensionales. No se encontraban emanando ningún tipo de vibración y vemos que ahora sí todas sus glándulas interdimensionales vivirán entre ellas de una forma muy especial y como mucha compatibilidad. Ya quietó bastante toda la actividad neuronal que había en su cabeza después de que eliminó todos los dispositivos que habían allí. Vemos que el médico está emanando mucha luminiscencia, repotencializando cada una de sus conexiones neuronales. Las limpia, las repotencializa. Vemos que en ambos hemisferios de su cerebro, tanto en el derecho como en el izquierdo, está creando nuevas conexiones neuronales, la repotencializa por completo. Vemos que las que ya estaban durante el proceso de eliminación de implantes, como que habían unas que estaban completamente como rotas o desconectadas. El médico rápidamente hizo un proceso como de regeneración entre todas esas conexiones neuronales y ya se encuentran completamente repotencializadas. Vemos que el médico está colocando sus manos en la parte de sus oídos, emana mucha luminiscencia mediante una vibración muy fuerte que adentra hasta lo más interno de su cabeza y vemos que este proceso de esa zona de la cabeza de Ángel empieza a hacer la limpieza de psiquis. Esa vibración que emana el médico y que se entra por sus oídos y la parte lateral de su cabeza conecta con todas sus glándulas interdimensionales y empieza a arrojar una especie de vibraciones muy fuertes hacia el exterior de su cabeza correspondiendo a ese proceso de limpieza de psiquis. Vemos que después de eso el médico está colocando sus manos en la parte de su espalda, adentra sus manos a sus pulmones. El médico está quitando como una especie de... No es cabello, pero es como algo similar, como si fuera una especie como de cabellos de sus pulmones. El médico elimina toda esta parte, la está limpiando y repotencializando. Vemos como ahora toda esa luminiscencia se empieza a adherir a sus paredes pulmonares, los repotencializa completamente. El médico hace este movimiento con sus manos y hay una gran emanación de luminiscencia que sale por todas sus vías aéreas, sale por sus fosas nasales, sale por su boca. El médico en ese momento está colocando sus manos en la parte del pecho, limpia y repotencializa la glándula interdimensional del timo, que también estaba intervenida, pero cuando eliminó toda la glándula, todos los dispositivos de las glándulas interdimensionales, eliminó también el timo en su pecho. Ahora la está repotencializando y vemos que empieza también a emanar una vibración muy fuerte. Y esta es como si se conectara con la vibración de su corazón y con cada latido de su corazón. El médico empieza a descender sus manos por sus piernas, elimina dispositivos de su cadera, rodillas, tobillos, la coge de los pies, emana mucha luminiscencia, se empieza a entrar por su sistema óseo y muscular, sube por sus piernas, llega a su abdomen, sube por su pecho, llega a sus hombros y desciende por sus brazos. Vemos cómo toda esa luminiscencia sale por los dedos de sus manos. El médico coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, se empieza a desvanecer y se adhiere a su cuerpo como una capa de extra luminiscencia. En ese momento vemos que se abre un portal. Hay 6 copias que llegan de Ángel. En ese momento el médico las está verificando. Una vez las verifica, las limpia, las repotencializa. Hace el proceso de acople entre esas 6 copias. Una vez acopladas, vemos que las está colocando en la parte del pecho de Ángel. Emana mucha luminiscencia, se expande por todo su cuerpo. Listo. Proceso terminado por parte del médico Saturno. Muy bien, le agradeces. Pregúntale si tiene alguna recomendación para ella. Dice que le aconseja que guarde el suficiente reposo por lo que resta del día de hoy y por el día de mañana, como que trate de no hacer actividad, como que no se sobrepase de sus límites, tanto en sus quehaceres de la casa como con sus hijos y demás, y que trate por estos primeros días de tratar de tener como su psiquis, como su mente lo más calmada posible mientras empieza a ir haciendo efecto lo que se acaba de hacer y mientras su mano luz va afianzando ese proceso de conexión con ella, ayudándole con lo que el médico hizo el día de hoy también. Dice que empiece a cuidar su vibración desde lo que ingiere tanto en comidas como en bebidas.
Listo. Bien, muy agradecidos con el médico. Te despides, asciende. Agradecemos y asciende. Vamos a regresar a la casa a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Bien, la luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. En ese momento vemos como todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia al interior de la casa, eliminando toda la tecnología que hay al interior de esta. Después de que eliminan la tecnología, vemos cómo empiezan a cerrar cada uno de los portales. Ahora vemos como todos los humanos luz empiezan a subir los niveles vibratorios de la casa de Angel y repotencializan la burbuja primera, segunda, tercera capa. Listo. Bien, el humano luz de Angel, por favor, haces cambio con él. En la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. ¿Le quieres dar un mensaje a tu aspecto físico? Así es. Cabe resaltar que tu pasado, lo que hayas hecho, lo que hayas dejado de hacer y de ser, nunca te han definido ni lo harán. Desde un tiempo hacia acá, te da un gran miedo ser tú misma, pero debes tener en cuenta que tu principal miedo a partir del día de hoy lo puedes considerar tu mayor luz, tu mayor fuente de esperanza, el mayor motivo para seguir luchando por tu evolución, por este hermoso proceso de despertar que enfrentarás de hoy en adelante. Te conozco más de lo que te conoces a ti misma y sé en qué debemos enfocarnos, qué debemos evitar y a qué debemos depositar nuestra mayor energía. Lo importante es que ya no estás sola para identificar cada uno de estos aspectos. Has sido muy valiente, has sido muy fuerte a pesar de los juzgamientos y cuestionamientos contra ti misma por lo que has hecho. De forma inconsciente te han tenido cegada para utilizarte a ti solamente cumpliendo favores a cada una de estas entidades que siempre han prevalecido el bienestar de sí mismas por encima del tuyo e incluso el bienestar para aquellos aspectos físicos que de una manera
inconsciente y cegada te han utilizado para ellos poderlos intervenir. Aquel bienestar disfrazado que en su momento también te ofrecieron a ti. Deja de identificarte con lo que ocurre fuera de ti. Deja de identificarte con lo que ocurre con los demás. Ya no hay sentimiento de culpa que valga o pueda regenerar lo que se haya hecho atrás. Ahora lo que importa es lo que vas a empezar a hacer contigo misma, desde ti y para ti, para poder que empieces a encaminarte hacia un proceso completamente diferente, siguiendo a cabalidad la voluntad que tienes hoy en día. Esta no será nuestra última charla. Estaremos nuevamente en contacto. Mientras tanto, estaré aquí contigo acompañándote en cada paso que des. Debes tenerte paciencia. Debes tenerte el amor suficiente que éste prevalezca por encima del de los demás. Aquí me tendrás contigo siempre. Bueno, muchas gracias por ese mensaje tan bonito y esclarecedor para Angel. Quedas con tu aspecto físico. Amor infinito para ustedes y gracias. Amor infinito para ti. Me dejas con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien. Carlos, la luz, por favor, crea una burbuja que contenga a Angel y a su mano luz y burbujas personales para los otros aspectos físicos de la casa. En ese momento, los humanos los crean burbuja personal en cada uno de sus aspectos físicos, en sus hijos, su esposo. La repotencializan primera, segunda, tercera capa. En ese momento crean la burbuja personal en el aspecto físico de Ángel. También la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su humano luz con su aspecto físico. Listo. Muy bien. Me agradezco con la luz. ¿Algún mensaje adicional o recomendación para ella? No, dice Sion de Alfa que ya la luz ha hablado por el día de hoy y que su humano luz le ha dejado el mensaje que ella necesita por el momento. Muy bien. ¿Ya todo queda bien allí? Sí, todo está bien. Bienvenido. Gracias. Sally, puedes abrir tu micrófono para que le preguntemos a Angel cómo se Ok, siente ¿me y si escucha? autoriza publicar la sesión. Sí, yo le pregunté, pero con filtro. Ok. Chao, Bye. gracias. Thank you. Bueno, chao. Gracias por la limpieza. Chao.